y lo puso por corona de la creación para fructificar, para multiplicarse, para llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Ese fue el propósito de Dios al crear el hombre. En Génesis 1:27 al 28 sustenta este propósito. Y dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que tenemos que saber nosotros, hijos, para tener verdadera identidad de quién somos y para poder recobrar la identidad, es para qué fuimos creados y a la imagen de quién fuimos creados. Nosotros no fuimos creados a la imagen de un tío, ni de un abuelo, ni de un papá, ni de una mamá, ni de un hermano mayor. Cuando nosotros creímos en Cristo, somos nuevas criaturas y asumimos la identidad de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? La identidad de Dios. Por eso dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso por corona de la creación. ¿Quién entiende qué significa corona de la creación? Corona significa sobre autoridad, porque corona es autoridad sobre toda la creación. O sea que Dios creó los montes, el hombre es más que los montes. Dios creó los mares, el hombre es más que los mares. Dios creó los animales, el hombre es más que los animales. Dios creó el oro, el hombre es más que el oro. Dios creó la plata, el hombre es más. Dice que lo puso por corona. De manera que el hombre ni es un gusano, ni es un cero a la izquierda, ni es lo más poco, sino es la corona. Para Dios el hombre es la corona porque Él lo hizo a su imagen y semejanza. En pocas palabras, después sigue explicando lo que significa corona, autoridad, para fructificar. ¿Qué es fructificar? Dar fruto. Para multiplicarse. Fíjense que aquí no habla de restar ni dividir. Aquí habla de multiplicación, fructificación, para llenar la tierra, para sojuzgarla. ¿Qué significa sojuzgarla? Dominarla, juzgarla. Y para señorear. Este fue el propósito de Dios al crear al hombre. Entonces vamos a ver el propósito de Dios. ¿Cuántas cosas son? Fructificar 1, multiplicarse 2, llenar la tierra 3, sojuzgarla 4 y señorear 5. Según el Génesis, hay 5 propósitos por los cuales Dios creó al hombre y eso es a su imagen y semejanza como corona de la creación. Si yo te pregunto, ¿qué es el hombre? ¿Qué me podrías responder tú en base a esto? Es la corona de la creación. ¿Qué significa la corona de la creación? Ese es el propósito de Dios. Cuando tú empiezas a tener identidad, hijo, sobre esto, tú no le tienes miedo a un perro, ni le tienes miedo a una culebra, ni le tienes miedo a nadie, ni le tienes miedo a un bachaco, ni a un escorpión. ¿Por qué? Por eso dice la palabra, en mi nombre hollaréis serpientes, hollaréis escorpiones, porque el hombre en Dios es la corona de la creación y tenemos autoridad sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de Jesús. Ahora, pasó algo terrible, que le quitó al hombre sus derechos y por eso se creó la necesidad de una redención y una salvación. ¿Qué pasó? La desobediencia, ¿va conmigo ahí? Es decir, el pecado trajo como consecuencia la maldición en el hombre y en la tierra en que él habita. Cuando entra el pecado, el propósito se pervierte, el objeto se contamina, porque el pecado entra como una plaga,
como un cáncer, como una podredumbre, como una inyección de un virus, entra y pervierte el propósito de Dios. Por eso es necesaria redención y salvación. Ahora, hay 4 maldiciones que entraron por el pecado, por la desobediencia. ¿Qué es desobediencia? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Diga desobediencia. El pecado es desobediencia. ¿Qué trae el pecado y la desobediencia? Maldición. Pero el pecado es desobediencia. Ese es un sinónimo de... Somos pecadores porque somos desobedientes. O sea, pecado es un sinónimo de desobediencia, desobediencia es un sinónimo de pecado. Primera maldición que entró la maldición del pecado, que separa al hombre de Dios, pues la presencia de Dios se paseaba en el Edén y Dios hablaba libremente con el hombre. ¿Por qué usted cree que la gente tiene un profundo vacío espiritual? Un profundo, la gente toma y no se llena, anda con mujeres, no se llena, hace deporte, no se llena un ratico mientras tienen el placer, pero hay un profundo vacío espiritual que no se llena con nada y la gente termina suicidándose porque probé esto, pero no se llena con nada. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado a la imagen de Dios para caminar y tener relación con Dios. Cuando entra el pecado, Dios es santo, puro, totalmente santo y totalmente puro. Y Dios no tiene relación con el pecado. Por eso es que cuando Jesús se le mete todo el pecado encima y lo carga, Dios dice, se separa y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento no hay relación entre Dios y el pecado, hay un abismo. Entonces, cuando entró el pecado en la humanidad, dice la palabra que el hombre se paseaba libremente con Dios en el Edén. Se paseaba libremente. El hombre hablaba con Dios, Dios hablaba con el hombre. Hola Dios, hola hombre, hola Adán, hola Padre. Y era una relación. Y esa relación te da un enamoramiento, una llenura, te da una soltura, una satisfacción. Porque el hombre fue diseñado para tener relación con Dios. Cuando entra el pecado, el hombre pierde la relación con Dios. Y Dios se separa del hombre. Y al hombre le entra un tremendo vacío espiritual. Por eso es que cuando tú y yo recibimos a Jesús como Salvador, lo primero que pasa es que volvemos a un diseño original. Y estábamos en un abismo, el pecado era un abismo que nos separaba, pero ahora, por la sangre de Cristo, Cristo es el puente entre Dios y nosotros y nos vamos a conectar con Dios otra vez. Y ahora ese vacío espiritual ya no está. Una pregunta, ¿cuántos han experimentado de verdad, que el vacío espiritual que tenían antes se llenó? Levante la mano. Esto es una realidad. Esto es una realidad como que estamos respirando. Esto es tremendo. Cuando tú recibes a Cristo y vuelves otra vez, ya las depresiones, la cosa se va porque ya tú volviste a tu diseño original. Entonces, ¿cuál fue la primera maldición que entró por el pecado? La separación. El pecado trajo la primera maldición que fue separa al hombre de Dios, pues la presencia de Dios se paseaba en el Edén y Dios hablaba libremente con el hombre. O sea, la relación, la comunión, comunión es uno, la unión de uno con el uno, eso es comunión, la unión de uno con el uno, eso se rompió. Segunda maldición que entró por el pecado, la maldición de la muerte. No existía muerte en el diseño original, sino existía vida eterna. Y cuando entra el pecado, por el pecado, entró la muerte. Entonces empezó Adán y Eva a envejecerse, a enfermarse, a corromperse, porque el pecado trajo muerte. Y hoy en día también el pecado trae muerte. Trae muerte. Son consecuencias. Entonces, ¿cuál fue la segunda maldición que entró?
al ser condenado a volver al polvo de la tierra y perder su naturaleza inmortal. Perdió su naturaleza inmortal. Nosotros éramos los inmortales, pero ahora en Cristo volvemos a ser los inmortales otra vez. ¿Cómo están entendiendo? Que es tremendo, que esto es poderosísimo, esto es tremendo. Número 3, entró la maldición de la pobreza. Esa es la tercera maldición que entró a la humanidad, la pobreza. Porque el hombre era la corona de la creación. El hombre tenía plata, billetes, oro, plata, ríos, mares, cascadas, manantiales, todo a su disposición. Pero cuando entró el pecado, entró la pobreza. La pobreza. Y número 4, la cuarta maldición que entró a la humanidad, entró la maldición de la enfermedad. Pues el hombre perdió su naturaleza inmortal y su cuerpo comenzó a corromperse y a deteriorarse. Es decir, entonces imagina la creación tan perfecta de Dios, que hizo un cuerpo para que las células sean eternas. Ojos que nunca necesitarían lentes, ni le saldrían cataratas, ni miopía, ni astigmatismo. No hay problema de próstata, ni de corazón, ni de tensión alta, ni de triglicéridos, ni de colesterol, sino era cuerpos totalmente perfectos, creados por un Dios inmortal, cuerpos inmortales. Pero el pecado echó la varilla. El pecado entró y trajo 4 maldiciones terribles. Y la humanidad sin Cristo, y la humanidad hoy, tiene las 4 maldiciones: la muerte, separación de Dios, enfermedad y pobreza. Enfermedad y pobreza. En Génesis 3:17 al 19 nos habla de esta sentencia. Recuerde, hijo, que usted lo que está recibiendo aquí es para usted darlo, ¿ok? La mayoría de las cosas que yo le estoy explicando usted ya las sabe. Solamente que ahora la ventana de la revelación le está profundizando el espíritu. Porque se la está dando el pastor no bajo un conocimiento, sino bajo una revelación. Y espíritu es vida, gloria a Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. Pero son cosas que ya usted sabe. Pero usted tiene que transmitirlas a los nuevos creyentes y transmitirlas a la iglesia de esta manera, porque así todos vamos a crecer en lo mismo. La 1 y la 2. Génesis 3:17 dice: al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sentencia de Dios por la desobediencia del hombre. Diga conmigo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dile que tiene a tu lado, no te equivoques. Ay, Dios es amor, no me quiere castigar, pero también es fuego. Dios es misericordia, pero también es justicia. Así que vamos a entender la naturaleza de Dios. Ahora, oiga esto, hijo. Yo le voy a explicar, eso no está allí, 2 características de Dios para que usted conozca un poco más a Dios en esta noche. Dios es justo y Dios es misericordioso. Según la justicia de Dios, Él tiene que dar un pago al pecado, porque si no será injusto. Porque si tú cometiste un delito y vas al juez y el juez te deja libre, ¿el juez es justo o injusto? Injusto, porque cometiste un delito y te dejó libre. Ahora, si no cometiste nada y te metes preso, ¿es justo o injusto?
Injusto también, ¿verdad? Porque no hizo justicia. Ahora, Dios es justo. Ahora, si Dios es justo y yo peco, ¿qué me sale? Castigo. Porque Dios es justo. Si el hombre se merecía el infierno y Dios lo manda para el cielo, ¿sería Dios justo o injusto? Totalmente injusto. El problema, la otra cara de la moneda, es que Dios tiene otro atributo. Dios es misericordioso. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero ¿cómo hace Dios para satisfacer al mismo tiempo su justicia y su misericordia? ¿Cómo hace Dios para satisfacer sus dos atributos? Es justo y hay que pagar por el pecado. Pero es misericordioso y no quiere que nadie pague, sino que todos se salven. Era un dilema universal. Era un dilema terrible espiritual. Y Dios tenía que satisfacer sus dos atributos: su justicia y su misericordia. ¿Y sabe qué pasó? Alguien dijo, yo voy a ir. El Hijo de Dios dijo, yo voy a ir a satisfacer la justicia y a satisfacer la misericordia de Dios. Porque yo voy a ir y yo voy a pagar lo que ellos tienen que pagar, porque alguien tiene que pagar. Porque alguien tiene que pagar para que la justicia de Dios sea satisfecha. Alguien tiene que pagar. Así que yo voy a ir, yo lo voy a pagar. Yo voy a llevar el pecado de ellos, encima me lo voy a echar para que ellos no lo paguen. Y a la vez satisfago la misericordia de Dios, porque Él no quiere que ellos se pierdan. Por eso en ningún otro hay salvación, sino solo en Jesucristo. Gloria a Dios. Solo en Jesucristo. Porque Él satisfizo la justicia de Dios, porque alguien pagó, Él. Y satisfizo la misericordia de Dios, porque gracias a que Él pagó, nosotros quedamos liberados. Eso es redención. Vamos a seguir. Dios implementó por su gran amor un plan de salvación para el hombre. La idea básica del término salvación es rescatar y preservar de un peligro inminente. Implica dar salud y seguridad. En su sentido más profundo, sin embargo, es un término cuyo significado está limitado cada vez más a la expresión del milagro divino de la emancipación espiritual del hombre. Salvación tiene que ver con emancipación espiritual. ¿Qué significa emancipación espiritual? Una independencia. Cuando un adolescente se emancipa, antes de la mayoría de edad, sale y se puede casar, sale de la potestad, ¿verdad? Entonces, emancipación espiritual es salir de la potestad del pecado, independizarme de la ley del pecado. Entonces, la idea de salvación tiene que ver con la idea de emancipación espiritual del hombre, del dominio y culpa del pecado y la muerte. Vamos a repetir. En su sentido más profundo, sin embargo, es un término cuyo significado, ¿van conmigo?, está limitado cada vez más a la expresión del milagro divino de la emancipación espiritual del hombre, del dominio y culpa del pecado y la muerte, y al goce de una vida eterna de comunión renovada con Dios. Esta salvación o liberación del hombre de la esclavitud del pecado, enfermedad, pobreza y muerte fue posible a través de la redención. De la redención. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí hay un trabalengua, pero entiéndalo bien. Vamos a leerlo otra vez. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos leyes. La ley de Jesús, la ley del pecado. Cuando
Adán y Eva comieron de la fruta. ¿Qué ley se estableció? La del pecado de la muerte. Es una ley. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, esto es lo que hago. Por eso nadie, ningún ser humano tiene el poder de controlarse. Mentira. Si no lo agarra el chingo, lo agarra sin nariz. Si no flaquea por aquí, flaquea por allá. Pero el único que te puede liberar de la ley es una ley que está en nuestros miembros, que nos lleva al pecado. La ley de la carne, el pecado de la muerte. El único que nos puede liberar de eso es Cristo, más nadie. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era imposible para la ley? ¿Qué era imposible? Vencer el pecado. Imposible. Lo que era imposible. Cuando habla de la ley en esta parte, nos habla de la ley del Antiguo Testamento, nos habla de todas las normas que fueron establecidas durante toda una historia que probaron que el hombre no puede. ¿Qué es lo que probó el Antiguo Testamento y la ley de Moisés? Probó, esa es la ley, pero el hombre no puede cumplirla. O sea, el hombre no puede cumplirla. ¿Qué probaron 5,000 años de historia? Que el hombre no puede cumplir la ley por su propia cuenta. Porque hay una ley del pecado y de la muerte que entró por Adán y Eva, se estableció como un cáncer en la humanidad y el hombre no la puede cumplir a menos que sea liberado de esa ley por otra ley más poderosa. Y por eso dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso dice Hebreos 4:15, ahí más abajito. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo tuvo ganas de masturbarse. Cristo tuvo ganas de adulterar. Cristo tuvo ganas de fornicar. Cristo tuvo ganas de mentir. Cristo tuvo ganas de todo eso. Pero Él no cedió en nada a ninguna tentación. Porque si Él no hubiera sido tentado en todo, tú me podrías decir, bueno, Jesús, como no fue tentado en esto, y yo sí, entonces yo sí puedo caer. Pero resulta que las tentaciones más terribles que tú has tenido, Jesús las tuvo. ¿Qué te parece? Las tentaciones, Jesús fue tentado a ser homosexual. ¿Es una tentación o no? No, vamos a leer la palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea que cualquier cosa en que la naturaleza humana pueda ser tentada, Jesús fue tentado. Es bravo. Porque yo nunca he sido tentado en la parte homosexual, pero otros sí. A lo mejor alguien no ha sido tentado en la droga, pero otros sí. A lo mejor alguien no ha sido tentado en el licor, pero otros sí. Pero resulta que las tentaciones de todo el género humano, Él lo soportó. ¿Y sabe qué nombre tenía Él en su corazón cuando lo estaba soportando? El tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Yo quiero
tengo que mentir porque si no me van a dar 7 latigazos. Pero por amor a Iris no lo voy a hacer. Pero por amor a Héctor no lo voy a hacer. Pero por amor a Antonio no lo voy a hacer. Oye, esa muchacha está bella. ¿O no? Y mira cómo me pica el ojo. O no se lo pueden picar a Jesús. Y mira cómo le sacan, se levanta la batica aquí. La batica y me muestra la pantorrilla aquí. Y Jesús saca tira más tira. Y decía, siento que mi carne, pero por amor a Él, no lo voy a hacer. Ese es el Jesús que nosotros tenemos como sumo sacerdote. Y Él puede compadecerse de todos nosotros, aleluya. Porque esa idea de Jesús de que no es, y esto no es una ofensa para el maestro, es una gloria para Él. Porque la gloria está en haber sido tentado en todo y que te comprende. Por eso cuando tú estás batallando con una lucha, tú recuerdas, Señor, un día tú también fuiste tentado en esto mismito. Yo hablé con un hijo espiritual estos días que estaba medio descarriado. Y yo le dije, hijo, Jesús fue tentado en eso mismo. No puede ser. En esto. Y esto que tú quisiste hacer con tal persona, una barrabasada. Jesús también fue tentado. No puede ser, sí. Mira lo que dice Hebreos. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Esto nos libera, hijo. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Arriba dice, Jesús nos comprende porque fue tentado absolutamente en todo lo que nosotros fuimos tentados. Pero por amor a nosotros venció y no cedió para que en Él nosotros también podamos vencer. Gloria a Dios. O sea, Él venció, hijo, para que nosotros podamos vencer. Qué tremendo. Denle un aplauso a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Él venció para que nosotros podamos vencer. O sea que, ¿cuántas veces no quería meterle una pescozada a Pedro? Pero Él no se la metió para que tú tampoco se la metas a tu Pedro. Porque todo el mundo tiene un Pedro al lado. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no quería agarrar a Judas y agarrarlo y crucificarlo él mismo? Porque sabía que estaba robando. Pero se aguantó por amor a todos los Judas de la humanidad para que los Judas pudieran arrepentirse y conocerlo a Él y ser libres de su pecado. Gloria a Dios. Tremendo, hijo. Eso no lo ha hecho nadie, nadie lo pudo hacer. ¿Quién se echa eso encima por alguien? Nadie, solo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Qué es redención? Ok, vamos a seguir el texto como va. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Lutero comenzó la reforma protestante en el 1517, 1515, 1517, él clavó 95 tesis en las puertas de la Iglesia Católica. Y lo que primero Lutero descubrió, leyendo con una vela debajo de la sábana, escondido ahí en un monasterio, y estudiando las escrituras que no se podía leer, todo el mundo las podía leer, solamente ciertas personas.
descubrió la revelación que le dio apertura a toda la iglesia protestante de la cual venimos nosotros. ¿Por qué protestante? Porque protestaron de la ignorancia de la iglesia católica. La iglesia católica predicaba que la salvación era por obras, no por fe, por obras. Y había que pagar dinero. Si tú querías fornicar, pagabas una cantidad y estabas perdonado. Si querías mentir, pagabas una cantidad y estabas perdonado. Si querías robar algo, pagabas una cantidad y estabas perdonado. Estos se llamaban, a ver quién sabe ese nombre, los teólogos aquí. Las indulgencias, pero hay otro nombre. A ver. Por ahí está. Dilo otra vez. Las bulas papales. Las bulas papales eran como indulgencias que se daban de Roma a los pecadores cuando pagaban cierta cantidad de dinero y ya quedaban totalmente absueltos de sus pecados. ¿Verdad? Las bulas papales. Entonces, cuando Lutero descubre Efesios 2:10, 2:8, descubre que la salvación no es por obras, ni es por nosotros, sino es por fe en Jesucristo. Y esa verdad revelada trajo el movimiento protestante a toda la tierra y a todo el mundo. Gloria a Dios. Ese Efesios 2:4-9 usted lo va a estudiar, tiene que leerlo por lo menos 15 veces para que lo entienda. Porque ahí habla de lo que éramos y para qué fuimos salvados. Vamos con la palabra redención. Vamos a explicarlo bien. ¿Qué es redención? Redención, pagar para que dejaran en libertad a uno que estaba vendido, era también redimir o rescatar. Hay textos referenciales que usted puede buscar para entender estos términos que están en Levítico 25:48. Redentor era asimismo el que compraba las tierras de un pariente difunto para que no se perdieran. Entre los israelitas se podía redimir la vida de una persona o de un animal, como en el caso de los primogénitos. O sea, una persona que estaba condenada o era un esclavo, alguien venía y pagaba una cantidad y lo redimía, lo rescataba. Redención es rescatar, pagando un precio. Diga conmigo, rescatar, pagando un precio. Por eso salvación y redención se asemejan, es rescatar pagando un precio. La idea principal en la redención es soltar o liberar. Ok, me quedé en otra parte. Entre los israelitas, entre los israelitas, vamos por ahí, entre los israelitas se podía redimir la vida de una persona o de un animal, como en el caso de los primogénitos, que a Dios había que entregar. Para ello era necesario pagar un precio, el cual se debía entregar al sacerdote. La idea principal en la redención es soltar o liberar. El pecado mantiene al hombre en servidumbre y por tanto la salvación incluye el librarlo de esa esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud a que el hombre está sometido? Que el pecado es una ley, ¿verdad? Que está en la ley del pecado. ¿Cuáles son las 4 maldiciones que entraron por el pecado? Separación de Dios, muerte, pobreza y enfermedad. Son las 4 maldiciones que entraron principalmente por el pecado. Y ese pecado nos hace esclavos del pecado. ¿Cuál es la idea de redimir? Liberar. O la emancipación espiritual. La liberación espiritual de un sistema de pecado. Pero para eso tiene que venir alguien y dar un precio de rescate. Y ese precio de rescate se llama esa salvación, esa redención. Ok. El pecado mantiene al hombre en servidumbre y por tanto la salvación incluye el librarlo de esa esclavitud. En Cristo Jesús, Dios pagó el precio completo de la redención del género humano. Dios pagó el precio completo de la redención del género humano, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
Redención es liberación del poder de las tinieblas a fin de vivir bajo la soberanía o el reino del amor de Dios. Cristo rompió la maldición adánica y restauró el diseño original de Dios para el hombre a través de la redención. Ok, Dios toma al hombre al principio, le dice ponle a todos los animales nombre, lo crea, crea los cielos, crea la tierra, crea los montes, la luna, las estrellas, crea al hombre de último y le dice tú eres la corona de la creación, sojuzga, multiplícate, te da fruto, señorea, todo esto es tuyo, te lo doy para que disfrutes todo, 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 todo. No vas a tener pobreza, no te vas a enfermar, no te vas a corromper, vas a caminar conmigo, vas a tener una llenura espiritual permanente. Lo único que no vas a hacer, tú ves ese arbolito que está allá, que se llama el de la ciencia del bien y del mal. No comas de eso. Pero todo lo demás lo puedes hacer. Todo lo demás. El hombre, la mujer, aquí no vamos a entrar quién fue el primero huevo o la gallina, ni quién es el culpable. Lo cierto es que los dos metieron la pata. Y agarraron y desobedecieron, que es un sinónimo de pecaron, desobedecieron, pecaron, pecaron, desobedecieron, fueron aquí. Oye, la serpiente ve con que Dios te ha dicho que no te comas este micrófono. Pero no ves que ese es tan raro, no hay uno como eso en el huerto, y mira qué raro es. Y tiene cositas arrugadas arriba y letricas así, y un cable, mira. Eso debe saber muy rico, ¿por qué no te lo comes? No, 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 Dios me dijo que no. Y mira, no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas eso, tú vas a conocer todo. ¿Era verdad o era mentira? El diablo usa, escuche esto, una verdad para decir 99 mentiras. Siempre él usa una verdad para 99 mentiras. Y era verdad que se le iban a abrir los ojos. Era verdad que se le iban a abrir los ojos cuando comieran de esa fruta. Pero cuando comieron, lo primero que hicieron fue esto. Lo primero que hicieron. Y agarraron hoja de plátano, me imagino que son los más grandes por ahí, y se taparon. Y Dios dijo, ¿por qué se esconden? ¿Por qué se tapan? ¿Por qué se tapan? Ay, porque estamos desnudos. ¿Y quién les enseñó que están desnudos? ¿Y quién les enseñó que están desnudos? Dios sabía, pero se la estaba tal vez haciendo ahí. ¿Quién les enseñó? Porque en ese momento se les abrió la mente a la malicia. Porque él es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y Dios los estaba guardando. Por eso no es bueno saber mucho a veces, sino quedarse con el bien. Y Dios los estaba guardando su mente de la malicia, del mal, pero ellos quisieron comer de allí. Y cuando desobedecieron, entonces cambió el cielo, cambió la tierra, hubo llanto en el universo, se corrompió la creación de Dios. Y entró la maldición de la pobreza. Los leones eran totalmente mansitos, los podías agarrar y ahora si no te descuidas te cortaba la cabeza. Las rosas no tenían espinas que te dañaban las manos, le salieron espinas fuertísimas. Los tiburones andaban por ahí, ahora salió tiburón blanco, 1, 2, 3, 4 y 5. Y empezó toda la maldad. La maldad, o sea, la ciencia del bien y del mal, ese mal salió de ese fruto y tomó toda la humanidad. Y empezaron a haber desastres naturales y gente muriéndose y desbordamiento de ríos. Todo se descontroló. El corazón del hombre se descontroló, la mente del hombre se descontroló, la creación se descontroló. Todo se descontroló. ¿Por qué? Porque el pecado trajo maldición a la tierra. Ya el hombre, de repente, me imagino que no sé cuántos años tendría en ese momento. A lo mejor tendría 2000 años, Adán y Eva. No sé, o tal vez más. Y de repente se vieron, ¡oh! La mano arrugada. Ah, ¿para qué peca? Tener la mano lozana, la cara lozana. Ahora eres un viejo pellejo porque pecaste.
Pero gracias a Dios, porque los viejos pequeños de hoy en día, si redimen la maldición, ahora pueden rejuvenecer. Gloria a Dios, aleluya. Dios te da lozanía nueva en Cristo. En serio. Usted no se da cuenta que la gente que anda pecando se ve fea. De una cara fea. Pueden ser unas bellezas, unas Barbie, pero Barbie feas. Parece una Chucky. Una Barbie Chucky, endemoniada ahí. Pero cuando tú llegas a Cristo y andas en el gozo de la salvación, el más feo es bello. Y ahí sí se cumple el dicho del oso. El hombre en Cristo es como el oso. Mientras más feo, más hermoso. Ahí sí se cumple. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo, hijo? Entraron la maldición, entró la maldición. Enfermedad, pobreza. Ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. Trabajas duro ahora. El hombre, para mí, tenía libertad financiera. Trabajaba poco, ganaba mucho y servía mucho. Pero después que entró la maldición, ahora tuvo que fajarse a trabajar y fue saco roto, nunca le alcanza. Porque es la maldición de la pobreza es escasez. Nunca alcanza, siempre hay escasez. ¿Ok? Pero pasó algo. Cuando Jesús dijo, yo voy a ir a satisfacer la misericordia y la justicia de Dios, pasó algo tremendo. Mire lo que pasó aquí. Y en 1 Corintios 15, 21 y 22 está el corazón de la redención. El corazón que explica lo que es la redención. Ponga atención. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, que es verdad, Adán metió la pata, pero Cristo la sacó. El problemita, como dice el inspector, el problemita es que ya la tierra quedó maldita. Y la redención te lleva al estado original, pero no tienes que pelear tú una batalla de fe. Porque si toda la tierra, toda, se arrepintiera y creyera en Cristo, automáticamente fuéramos el Edén. Entienda eso. Si toda la tierra se convirtiera, si hoy en día dicen todos los seres humanos se ponen de acuerdo, dicen todos vamos a recibir a Cristo como Salvador y vamos a arrepentirnos todos a la vez, inmediatamente cielo nuevo y tierra nueva. Volvemos otra vez al estado original, al paraíso y al Edén nuevamente. El problema es que en ese momento era el Edén completamente y Adán fue el primero que pecó. Ahora hay una tierra de pecado con algunos salvos. Y esa es la gran diferencia. ¿Usted cree que puede dar esta lección hasta ahora? ¿Cuántos se sienten en capacidad con lo que han recibido? Levanten la mano de dársela a otro. Ok. ¿Qué es redención? ¿Cuáles fueron las 4 maldiciones que entraron? ¿Cuáles fueron las 5 cosas por las cuales el hombre fue creado? ¿Para qué fue creado? ¿Bajo la imagen de qué abuelo, qué tío fue el hombre creado? A la imagen y semejanza de él. Ok. Mediante la redención podemos retomar a través de la fe nuestro diseño original de vida. Hijo, aquí te vamos a poner atención, porque esto es la clave de todo lo que estamos aprendiendo. Todo lo que hemos hablado es para llegar a este punto. Mediante la redención. ¿Qué es redención? Diga rescate, liberación del pecado. Fui rescatado del sistema de pecado. Mediante la redención podemos retomar a través de la fe nuestro diseño original de vida, libre de las maldiciones productos del pecado. La diferencia es que como vivimos en un mundo que está en maldición, pues vive en pecado, ya no puede ser lo mismo que en el Edén. Pero todo cristiano,
a través de la fe puede fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en ella. El problema aquí ahora es la fe, porque ya tengo el derecho legal a través de Cristo para retomar el diseño original. Que se levante alguien y me diga cuál es el diseño original. Alguien que se levante y me lo diga aquí en el micrófono. ¿Cuál es el diseño original? ¿Cuál es el diseño original que el hombre puede retomar ahora? ¿Cuál es? Una vida sin enfermedad, sin pobreza, sin separación y sin muerte. Por eso Pablo dijo, para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Porque ya yo fui liberado. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a la muerte? Muchos aquí le tienen miedo a la muerte. Libérase de eso en el nombre de Jesús. Porque la muerte es tu mayor victoria. Porque la muerte para ti no es muerte, es vida eterna en Cristo Jesús. Y te voy a decir algo, el diablo no quiere matarte. El diablo quiere debilitarte y después matarte. ¿Cuál es el plan de Satanás para cada persona? Entiéndalo. Si el diablo me mata a mí ahorita, me fui para el cielo. Y como me fui salvo y en victoria, inmediatamente mi sangre reclama justicia y se levantan 1000 pastores gimnasios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en cambio, el plan del Satanás siempre va a ser debilitarte y después matarte. Debilitarte y después matarte. Porque te lleva para el infierno y pierdes tu propósito. Pero así, matarte así por matarte así, no. Porque Él no quiere que nadie se salve. Jesús quiere que todos se salven, pero el diablo no quiere que nadie se salve. Por eso, la primera forma de debilitarte es sacarte de la iglesia. Por eso Pablo dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque en la iglesia es donde tú oras, te fortaleces, recibes palabra, alabas a Dios. En cambio en el mundo está la lluvia radioactiva. El pecado, la carne, la música mundana, la salsa erótica, todo ese poco de cosas. Entonces, deja de venir a la iglesia 7 días a la semana recibiendo palo del mundo y 2 horitas el domingo recibiendo, no se puede. Pero tienes que estar continuamente exponiendo tu vida a la salvación que has creído. ¿Okay? Entonces recuerda eso, el plan del enemigo siempre es debilitarte y luego matarte. Ok. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero se logra por fe, vamos ahí, lo tienes ahí, pero se logra por fe. O sea, fructificar, multiplicarse, llenar su tierra y sojuzgar se logra por fe. Dice Habacuc 2:4 que el justo por su fe vivirá. Aquí es ahora donde tienes que aprender fe, porque ahora tienes derechos legales. Ahora según Jesús y la sangre de Cristo, haber recibido a Jesús, ahora tú puedes vivir en el diseño original. O sea que no te tienes que calar en tu vida más nunca la enfermedad. La enfermedad no es parte de ti. La enfermedad es parte de un sistema de maldición que entró por el pecado. Al tú haber sido liberado del pecado, ya eres liberado de la maldición de la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? O sea que tienes que luchar, no la puedes aceptar, no, y no es parte de ti, 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 porque ahora tú estás en el diseño original. La pobreza no es parte de ti, diga, no es parte de mí, no es parte de mí, no es parte de mí. La renuncio, la rechazo, le doy una patada, no es parte de mí. Porque la pobreza es parte de una maldición que vino por el pecado. Al yo ser redimido, fui redimido de la maldición de la pobreza. Fui redimido de la maldición de la enfermedad. Fui redimido de la maldición de la muerte y fui redimido de la maldición de la separación de Dios. ¿Por qué cristianos tienen que vivir enfermos y aceptar la enfermedad como una prueba de Dios? Mentira del diablo. Si por su llaga fuimos curados. Ya llevó en la cruz toda nuestra enfermedad y toda nuestra dolencia. El problema es que el diablo nos ha confundido. Dice, ay, Dios te está probando. Dios no prueba con lo malo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De manera que si Dios dijo que eres sano, no aceptes que Dios te quiere enfermo. No y 1000 veces no.
Si Dios te quiere bendecido y próspero, no quiere decir que si pasas un mes de prueba económica estás en pecado. Pero si pasas 8 años en escasez, revísate. Y si toda una vida en escasez, revísate, porque no es la voluntad de Dios. O no estás viviendo tu redención, o no estás actuando en la fe de tu redención. Porque una cosa es tener carro, y otra cosa es salir a pasear. Una cosa es tener carro y otra cosa es salir a pasear. O sea, ahí está el carro, tú lo usas, ay, no sé manejar. Ah, bueno, ahí podría ser carro, pero es tuyo, pero no sabes manejar. La prosperidad es tuya, aprende a manejarla en el nombre de Jesús. La sanidad es tuya, aprende a manejarla. La vida es tuya, aprende a manejar la vida. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Tremendo, ¿verdad? La fe es el único instrumento que podemos utilizar para desplazar de nuestra vida y de nuestro alrededor las maldiciones producto del pecado. ¿Qué es lo único que te puede hacer sacudir la maldición? ¿Por qué la fe? Porque la fe es creer lo que ya tienes. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Por eso la fe es lo único instrumento que podemos utilizar para desplazar de nuestra vida, de nuestro alrededor, las maldiciones producto del pecado. Y establecer la vida abundante, pues la redención nos devuelve el derecho de poder tener una vida abundante. Hijo, tú tienes el derecho. Dios te dio el derecho de una vida abundante en todas las áreas de tu vida y tienes que creerlo porque es tu derecho si tú eres cristiano. Gloria a Dios. Por consiguiente, el efecto de la redención en el ser humano es que revirtió la maldición. ¿Qué significa revertir? Si yo era blanco y me convertí en negro, si me revierto, ¿qué voy a hacer? Blanco otra vez. Si yo era negro y me convertí en blanco, si me revierto, ¿qué voy a hacer? Si yo era sano y me convertí en enfermo, si me revierto, ¿qué voy a hacer? Si yo era próspero, rico, abundante y me convertí en pobre, si revierto, ¿qué voy a hacer? Si tenía comunión con Dios, pero me convertí en una persona separada de Dios, si me revierto, ¿qué voy a hacer? Comunión con Dios. ¿Cuánto estás entendiendo? Gloria a Dios. Eso se llama redención. Fuiste rescatado del dominio, del pecado y de la muerte y de las maldiciones que tienen que ver con el pecado y de la muerte. Por consiguiente, el efecto de la redención en el ser humano es que revirtió la maldición causada por el pecado y le devolvió al hombre, a través de la fe en Jesús, su diseño original. Su diseño original. ¿Qué hizo la redención por ti? Te devolvió tu diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Fructificar, señorear, sojuzgar, multiplicar, llenar la tierra, vivir sin enfermedad, sin escasez, sin separación de Dios y con vida eterna. ¿Cuánto le damos aplauso a Cristo en esta noche? Aleluya. Número 1, Jesús venció el pecado. Esa fue la primera maldición que teníamos arriba, ¿verdad? Como Jesús venció el pecado, ¿qué podemos hacer ahora? Ahora puede el hombre tener una relación de paz y gozo con Dios. Cuando una persona pasa al frente de un servicio y le hacemos la oración de fe y la persona lo hace de corazón, me arrepiento de mis pecados. Mire todo lo que está pasando allí. En ese momento está activándose la redención. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo como Salvador y Señor. En ese momento espiritualmente se están rompiendo cadenas de la maldición que entró cuando Adán. Así como por un hombre entró el pecado, por otro hombre que es Jesucristo entró la vida. Y en ese momento aquí, por eso nadie puede estar hablando, ni comiendo chicle, ni distrayéndose, ni yendo para el baño. Porque en ese momento lo que está pasando aquí es tremendo. Estamos hablando que una persona está siendo redimida aquí en el altar. Porque cuando alguien declara la salvación, en ese momento está siendo redimida, está pasando de muerte a vida, de tiniebla a luz. Está siendo liberada y redimida, rescatada en ese momento por la fe en Jesús. Quiere decir que esa persona cuando empieza a caminar para allá a la oficina con José Luis, con Iris, con lo que lo lleven,
ya en su corazón, el abismo que había ya se pegó. Ya ellos van con el abismo sin abismo. Ya se venció el abismo. Y lo van descubriendo mientras van caminando. Oye, esa paz que tengo ahora y ese gozo que tengo ahora, ¿qué es esto? Bueno, porque es que fuiste redimido. Y la maldición de la separación ahora se revirtió y ahora caminas otra vez con Dios. Pero como nunca habías caminado con Dios, ahora es primera vez que lo sientes. Ahora es primera vez y ahora sientes esa libertad. Por eso dice Pablo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque es una libertad espiritual sin ataduras, una libertad espiritual de llenura que nada ni nadie la puede comprar, no se puede comparar con ningún placer en esta tierra. Esto se llama redención, una persona salva. Hijo, de verdad, de verdad, de verdad, levanta la mano, ¿cuántos son salvos aquí? Baja la mano. Ahora levanta la mano los que están seguros, seguros, seguros que son salvos. El que es salvo sabe que lo es. El que es salvo sabe que lo es, porque lo experimenta. Yo no sé si cuando me muera me voy para el cielo o para el infierno. No eres salvo todavía. No eres salvo porque no sabes. Tal vez tienes algunos conceptos cristianos, vienes a la iglesia, te sabes algunos coros, pero no eres salvo todavía. Porque la salvación es una conciencia dentro de ti. Lo vives, lo sientes, lo experimentas, lo sabes. Lo sabes. Entonces, número 1, Jesús venció el pecado, ahora puede el hombre tener una relación de paz y gozo con Dios. Número 2, Jesús venció la muerte, ahora tiene el hombre vida eterna y no condenación eterna. Número 3, Jesús venció la enfermedad, porque por sus llagas y heridas fuimos curados. Número 4, Jesús venció la pobreza, por eso ahora diga el hombre, diga el pobre, rico soy. Una pregunta, ¿qué actitud debe tener un redimido? ¿Cuántos redimidos hay aquí? Todos somos redimidos, ¿verdad? Los que hemos creído en Jesús somos redimidos ante la pobreza. Ahora tú entiendes que es una maldición. Ahora tú entiendes que no es parte de ti. Ahora tú entiendes que tiene una raíz espiritual, que se puede traducir en mala administración, se puede traducir en desorden, se puede traducir en falta de visión, se puede traducir en holgazanería, flojera, y todo, impuntualidad. Todo eso es parte de la maldición, pero al final, pobreza. Falta de constancia, pero al final, pobreza. Es parte de todo un sistema de maldición. Cuando tú eres redimido, tú te vuelves diligente, puntual, te pones efectivo, te enfocas, logras, desplazas cualquier devaluación y cualquier cosa, porque el Dios que está en ti no acepta pobreza, porque la pobreza es una maldición. Repito, pobreza, entiéndase, un estado permanente de vida. Eso es por un estado permanente de vida. No que en un momento tengas una dificultad económica, ¿ok? Cualquiera tiene un bajón, pero sale para arriba rápido. Pero si vas a estar un bajón toda la vida, entonces están ratificando la maldición. Pero eso es porque no entienden la redención. Por eso, hijo, si usted le explica a alguien bien la redención, ya la conciencia cambió. Si la conciencia cambió, la fe cambió. Si la fe cambió, todo va a cambiar alrededor. Por eso tiene que explicarle bien a alguien todos tus derechos espirituales. ¿Qué pasó en el pecado? ¿Qué pasó cuando se comió esa fruta? ¿Qué pasó cuando entró el pecado, entró maldición de pobreza, de enfermedad, de todo esto?